Bueno, ya estamos de vuelta con ustedes. Ahora tenemos el gusto de conversar con el doctor José Fran Piña Montero, médico, presidente de la filial San Juan del Colegio Médico Dominicano. Buenos días, José Fran, bienvenido. Buenos días, Casandro, buenos días, Mabelin. Para mí de verdad un verdadero honor poder estar en esta mañana con ustedes, dos estrellas de la comunicación de San Juan de la Maguana. Bueno, principalmente Mabel. No, principalmente no, Casandro. Yo me estoy estrenando. Doctor. Pero gracias, José Fran. El tema del dengue es A1 ahora mismo en lo que tiene que ver con el tema de salud en la República Dominicana. Casi siempre en estos casos de gobierno se trata de minimizar el problema. Entiendo yo que por un asunto de tipo político, fundamentalmente, pues por lo general es un tema que se tiende a politizarse, pero objetivamente, ustedes, hemos oído al doctor Senecaba hablando al respecto, pero objetivamente, ¿cuál es la información que ustedes manejan a nivel nacional y a nivel de San Juan específicamente, o de la región sur-suroeste? Sí, mira, tal y como tú mencionas, se han dado una serie de números, una serie de datos que nosotros entendemos, tanto como colegio médico, como médico, que estamos constantemente en la práctica en los centros públicos y privados de aquí de la provincia de San Juan, de que hay una epidemia nacional con respecto al dengue. Eso hablamos de ya grandes rasgos. Incluso el colegio médico, el doctor Senecaba, ha dicho que hay un subregistro, existe un subregistro, porque no se corresponde los números que dan las autoridades con la realidad, con los números que nosotros vemos diariamente en nuestra práctica. Se están ocultando datos, eso es evidente. Con decirte solamente que aquí en San Juan, hasta no hace mucho, no se reportaba ningún caso positivo de dengue. Cuando nosotros en la práctica clínica, en los hospitales, sobre todo en el hospital del doctor Orlando Cabral, que es donde trabajamos, conocemos de que diariamente, si usted hace 50 pruebas de dengue, 25 salen positivas. ¿Qué? ¿De 50? De 50, 25 salen positivas. ¿Y qué hacen con esas personas? Cuando tú miras los centros de salud de aquí de la provincia, te vas a dar cuenta que todos están abarrotados. Porque ya los pacientes que están positivos para dengue y que presentan algún signo de alarma, que es lo que obliga a la hospitalización, hay que dejarlo ingresado. Y por eso nosotros vemos actualmente que en San Juan de la Maguana, en la provincia de San Juan, no hay cama en ningún lado para ingresar pacientes. Pero ahí tiene que haber más de uno en 2 camas, en una cama. En muchos lugares donde hay más de un paciente por cama. Esa es la realidad. Pero eso que tú has dicho, de verdad que a mí me ha dejado estupefacta. De 50 a 25. O sea, de 50 a 25, porque efectivamente hay un asunto de percepción que es notorio. Nosotros todos los días, a pesar de informaciones que hemos recibido, pues lo comentamos porque es que no es posible. Y precisamente se nos ha dicho que incluso a nivel de los centros, tanto públicos como privados, de salud, se abarrota así de mucha cantidad de gente que llega con niños también, que con síntomas, pero que cuando hacen las pruebas, pues definitivamente no es dengue, es un virus, un tal virus. Sí. Entonces, el tal virus no tiene nombre tampoco, no es gripe, no es influenza, pero da exactamente los mismos síntomas que tiene el dengue, pero no es dengue. Así es. Y aún así tenemos todas las clínicas, como yo le decía a mi equipo, óyeme, no hay manera de tú poder recibir el servicio bien en ningún centro. Clínicas y hospitales, incluso en el hospital regional de nosotros, tuvimos que habilitar un espacio extra para poder tener la cantidad de pacientes que fluye o que va a esos centros. En los centros privados, yo te digo que es apiando a un paciente y montando otro. Es decir, un paciente se va de alta ahora, pero ya hay 3 esperando esa cama. Porque esa es la realidad que tenemos aquí en San Juan respecto al dengue. Y mira qué sucede, Mabelin, con el asunto de que está negativo. Realmente el dengue es una enfermedad que tiene un proceso, tiene un periodo que va, nosotros los médicos decimos que va desde 3 hasta 7 días, pero tiene la característica de que si tú haces una prueba de dengue antes del 5.º día de fiebre, te va a dar negativo. Pero en medicina siempre, y creo que tú lo mencionaste ahorita, la clínica siempre impera, es decir, la sintomatología. Y cuando tienes un paciente que tiene todos los síntomas subjetivos de dengue, y aparte lo tiene a nivel de hemograma, que es uno de los pilares que nosotros como médicos tomamos en cuenta para diagnosticarlo, te dice que, por ejemplo, tiene una disminución de la plaqueta, tiene una disminución, perdón, de los glóbulos blancos, tú dices, bueno, eso es dengue. Claro. Aunque una prueba me diga que está negativa. No lo ha dicho, claro. Porque las pruebas no son específicas. De hecho, la prueba que se hace el 5.º día tampoco es una prueba específica.
Es una prueba que te dice, si circuló dengue o hay un dengue activo a través de anticuerpos, pero no es una prueba específica como hay en otros lugares. ¿Entiendes? Oye. Entonces, eso es lo que impera. Y la realidad es que en todos los centros de San Juan, tanto público como privado, tenemos una serie de pacientes que acuden a las emergencias en busca de atención con todos esos síntomas. Y cuando tú le haces su hemograma, tiene su plaqueta disminuida, tiene los glóbulos blancos disminuidos, y tú dices, no, pero es un dengue. Eso evidentemente es un dengue. Pero el doctor Dios Mateo, que es director provincial de salud, nos dijo nosotros, o sea, ¿cómo ustedes pueden determinar de 50 que van con los síntomas, ¿verdad? Sí. Fiebre, Sí. qué sé yo, catarro, que es dengue lo que tiene. Dice el doctor Mateo, nos dice que aquí no hay... No se hace la PCR. No, exactamente, que no hay manera de determinar y que hay casos que están ahí esperando de que los resultados, a ver si es verdad que tiene dengue. Bueno, pero el doctor me da la razón cuando te digo que hay una serie de casos que por la clínica que están diagnosticando. Porque evidentemente no tenemos la PCR, que es la prueba de reacción en cadena de la polimerasa, que es la que nos determina si eso es un dengue, pero la clínica impera, como te mencionaba anteriormente. Y, por ejemplo, yo te digo esos datos porque antes de uno venir a un programa como este, entrevistarse con personas como ustedes, pues hay que hacer la tarea, ¿verdad? Y nosotros hicimos investigación en los diferentes centros, hicimos investigación en nuestro hospital y evidentemente nos determinaron que por ahí andan las cosas. Y por ejemplo, al día de hoy, José Fran, ¿cómo andan los números aquí de casos confirmados desde el proceso, desde el momento de inicio? ¿Y por qué te pregunto esto? O sea, yo de verdad estoy alarmada. Porque si mal no recuerdo, el dato que teníamos es que solamente había 9 casos confirmados de dengue aquí en la provincia. En la provincia. Yo voy a decir lo siguiente. Yo trabajo en uno de los centros privados más grandes de aquí del municipio de San Juan de la Maguana, y nosotros, nada más nosotros, hemos tenido más de 9 casos ingresados con dengue positivo. ¿Dónde es? No diga eso. Me voy a reservar el nombre por un deja asunto eso. Gasandro, deja eso. Bueno, pero... Pero sí, pero claro, o sea, me sorprende. Ahora bien, ¿qué sí quisimos hacer? Buscar información desde el hospital, porque sabemos que en el hospital pues es muy probable que se maneje la mayor cantidad de casos, precisamente por la afluencia de pacientes de diferentes demarcaciones, aunque a nivel de los centros médicos de salud privados, pues también sí está ese flujo, Sí. pero como que la información no fluye, José No, Fran. que los números, yo no te pudiera decir no son tantos, porque realmente las estadísticas del dengue reales en San Juan no se conocen. O sea, no se conocen. Están, sí pero no se dan a pero conocer. sí Exactamente, está no se ese dan a decir. conocer. Deben estar. No, yo te digo, sí está esa ocurrencia, esa confirmación de Sí, casos claro, a nivel totalmente, del hospital. O sea, por totalmente. Dios. Es que, óyeme, no es coincidencia, Madeline, que todos los centros públicos y privados de San Juan estén abarrotados. Es una locura. Abarrotados de pacientes con síntomas sugestivos de dengue y con la clínica de libro, como decimos nosotros, de dengue. Como mandaba a hacer. Eso no es coincidencia. Eso no es coincidencia. Solamente ayer, en un importante centro privado de aquí, teníamos 3 pacientes esperando por cama con todos los síntomas sugestivos de dengue. Y te voy a decir una cosa. ¿Y dónde también. lo tenían? No, Sentado ahí. estaba en emergencia esperando que se Dios abriera mío, un que se espacio. desocupe una Todavía anoche, en eso de las 7 y pico de la noche, había gente esperando una cama. Y hemos tenido pacientes que han tenido que amanecer en las emergencias esperando un espacio, porque no hay para dónde coger. Ni para el hospital, que es digamos que es el centro de referencia de todo. También está lleno. Porque está lleno. Todo está lleno. Y en asunto de decesos, ¿qué cifra tú manejas? Bueno, en cuanto a decesos, sí, o sea, la información que yo tengo es que los números son bajos en cuanto a decesos. Pero más o menos, ¿por dónde anda? En San Juan, hasta ahora, la información que tengo es que ha fallecido aproximadamente 3 o 4 pacientes. En ese rango anda. Por el dengue. Por el dengue. Porque el dengue realmente es una enfermedad que es sencilla y es fácil incluso de tratar. Siempre y cuando tanto el personal de salud como los familiares lleven al paciente a tiempo a un centro de salud. Pero el dengue con solución, con hidratación y analgésico tiene. Eso iba a preguntarte, José Fran, dado que tenemos esa sobrepoblación de pacientes ya con esa sintomatología del dengue y no tenemos espacio, precisamente por lo que tú acabas de decir de que es una enfermedad fácil de tratar, ¿no han contemplado el hecho de poder derivar sí los casos a la casa, tal vez hasta ingresarlo en la casa misma? Como es hidratación, lo que se necesita, pues hasta que se le canalice en la casa, que se le pueda dar esa asistencia, ese apoyo.
Realmente ¿O será la opción? Sí, claro que sí. Ahí el dengue tiene diferentes etapas. O sea, tenemos dos tipos de dengue, como por decirlo de alguna manera, que es un dengue normal, el dengue sin signos de alarma, y hay un dengue que es el dengue con signos de alarma, que normalmente es el que va a un centro para hospitalización. Los demás tú lo diagnosticas en una emergencia, orientas al familiar y lo mandas a la casa cuando no tienen signos de alarma, porque como te digo, con analgesia y con hidratación, con eso se resuelve el dengue. Ahora ya cuando tenemos un dengue que tiene, por ejemplo, una disminución importante de plaquetas, que las plaquetas son quienes evitan que ante la ocurrencia de un sangrado, ese sangrado sea masivo. Es decir, cuando tú te cortas, tú sangras, pero al ratico ya tú no estás sangrando, porque las plaquetas van a ese lugar y se encargan de taponar esa herida. Ahora, si tú tienes una disminución de las plaquetas, es evidente entonces que ese taponamiento que ocurre no va a ocurrir y ocurre el sangrado masivo incluso hasta con cepillarse. Okay. Entonces ese es uno de los grandes temores. Pero la gran mayoría de los casos de dengue van a su casa. O sea, la gran mayoría de los casos de dengue son dengue sin signo de alarma, que pueden manejarse en casa y van a su casa con analgésico y con hidratación. Doctor, ¿y ustedes manejan el tema del rango de edad de los fallecidos? No tengo esa información. No tengo la información del solamente que son 3 o 4, pero sí, no se sabe edad. No tengo. En su mayoría, yo sí sé que la mayoría son niños. Niños, sí, son niños. La mayoría son niños. Pero no te sé decir las edades exactas. Doctor, ¿y por si es tan fácil relativamente manejar el tema del dengue, por qué muere la gente? Mira qué sucede con el dengue. Yo podría decirte que, por ejemplo, la búsqueda oportuna de atenciones de salud es un factor importante que influye de manera importante en la mortalidad del dengue, porque muchas veces nosotros tendemos a confundir, y es por eso que es importante que toda persona que tenga sintomatología, que pueda pensar que es dengue, acuda a un centro de salud, porque recientemente, han confluido diferentes tipos de virus, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, un virus gripal recientemente también, de influenza, hay malaria, en San Juan hay malaria, bueno, ustedes lo sepan. Tenemos entonces también este virus del dengue. Entonces, ¿qué sucede con eso? Muchas personas se quedan en casa pensando que es un proceso gripal común y no acuden a un centro de salud de manera oportuna. Entonces, cuando van allá a los centros, tenemos un paciente con un dengue ya con signos de alarma y que de manera rápida hay que intervenir. De manera rápida hay que instaurar un tratamiento, pero en muchas ocasiones ya no hay tiempo, ya es tarde para eso. Y por eso las personas mueren. Se ha dicho que en este asunto del manejo del dengue ha habido o hubo descuido de parte del sector de salud pública. Esa es una de las campanas que ha sonado, que se dice que es lo que se ha politizado. Del otro lado del gobierno se dice que ellos han sido muy eficientes en el manejo de dengue. ¿Cuál será la evaluación de ustedes? ¿Cuál es la realidad de este problema, de acuerdo con la visión de ustedes? Bueno, evidentemente, Casandro, se ha perdido mucho tiempo. El dengue es una enfermedad que es cíclica en nuestro país, es una enfermedad que es endémica, que nosotros la tenemos con nosotros y que tenemos también y que hemos aprendido de alguna manera a vivir con ella. Pero constantemente hay que estar recordándole a la persona que hay dengue, que constantemente hay que estar recordando a la persona cómo se previene el dengue, qué hay que hacer para que el dengue no llegue a su casa, y eso se ha perdido. Hacía mucho tiempo que no veíamos campañas de concientización, campañas de descacharrización, que no veíamos las autoridades de salud descender a las comunidades, a los barrios, para orientar a la gente. Eso se ha perdido evidentemente hasta el punto que las autoridades de salud quisieron disminuir el brote o la epidemia que tenemos ahora, quisieron disminuirla a un punto que se les salió de las manos. Entonces tuvieron que de manera rápida hacer un allante de movilizar a todo el mundo, movilizar al ministro de Salud Pública que andaba embatado en los barrios, movilizar hasta obra pública, los guardias, ambulancias, todo un aparataje con tal de cambiar la percepción que se tenía de que no se estaba haciendo nada con respecto al dengue. Y te digo una cosa, funciona, porque esas jornadas de descacharrización, que lo que buscan es eliminar todo depósito que pueda acumular agua, que es donde se produce el mosquito que transmite el dengue, funciona. Pero deben ser medidas constantes, no pueden ser medidas de un momento, deben ser jornadas de concientización continua donde la gente pueda escuchar y pueda aprender cómo se evita el dengue y que también sobre todo puedan entender que ante cualquier sintomatología que presente él o sus familiares, que acudan a un centro de salud. Pero realmente la respuesta estuvo tarde. Sí, claro. Estuvo tarde. Déjame hacerte una pregunta, José Fran, a propósito de lo que tú comentabas antes de la pregunta de Casandro.
respecto de la facilidad para tratar el dengue. ¿Y por qué muere la gente si es tan fácil? Es que también existe la posibilidad de que al momento de contracción de la enfermedad, por así decirlo, eso pueda generar otras complicaciones con alguna otra situación que pueda tener el paciente en el cuerpo. Me explico. Como sucede con el cáncer, metástasis, ¿sería que el dengue pudiera complicar algún otro estado de salud de un paciente? Sí, claro que sí. Por ejemplo, Mabel, yo te digo, un paciente que es falsémico y le da dengue, pues tiene mucha más probabilidad de morir que una persona que no sea falsémico. ¿Por qué? Porque una de las razones, o la razón principal por la que mueren las personas con dengue es porque hacen un shock hipovolémico. ¿A qué se refiere el shock hipovolémico? Normalmente nuestras células están llenas de líquido, vamos a llamarlo de alguna manera, están llenas de líquido, y ese líquido que permite que las células funcionen y que hagan su intercambio normal, que hacen de manera continua. Entonces, cuando no se atiende el dengue a tiempo, ¿qué hace ese líquido? Sale todo ese líquido de la célula y se va a otras partes del cuerpo, y ahí provoca lo que llamamos edema. Usted ve la persona que está hinchada totalmente, porque hay una extravasación de ese líquido que debería estar en la célula, ayudando a que haga su funcionamiento normal, y sale de la célula. Entonces eso hace que la célula empiece a ser disfuncional, que la célula entonces empiece deje de hacer la función por la cual la función que debe hacer, y entonces eso lleva a que la persona muera, porque hay una disfunción. Digamos, primero empieza un daño celular, pero luego empieza un daño en los tejidos, luego empieza un daño en los órganos, y eso conlleva a que la persona finalmente y lamentablemente fallezca. ¿Y cómo está ese asunto, doctor, de las plaquetas? Porque se supone que esa gente que está quejado ya del dengue, tiene problemas de plaquetas. Sí. Y aquí en San Juan no hay banco de sangre, que yo sepa, aunque en el hospital opera algo parecido, pero casi nunca hay sangre, y siempre se está solicitando sangre de diferentes tipos. ¿Cómo se está manejando eso aquí? No, mira, en San Juan el banco de sangre que funciona, hay dos. Funciona el de Ana, valga la cuña, ¿verdad? Ana Peguero. Sí, y el que tenemos, tenemos en el hospital, pero no tenemos un banco de plaquetas. O sea, son cosas diferentes. Es otro proceso diferente para tú poder extraer la plaqueta y transfundirla a un paciente. O sea, una pinta de sangre y una plaqueta no es lo mismo. No, no es lo mismo. Una pinta de sangre contiene plaquetas, pero hay que digamos, filtrarla, ¿verdad? Para sacar las plaquetas específicamente. ¿Qué será una plaqueta? Las plaquetas son células que son las que se encargan justamente del taponamiento cuando hay algún tipo de herida o sangrado. Esa es la función de ella específicamente. Ellas van a ese lugar, ahí te forman un tapón, y son células, por ejemplo, la postilla son plaquetas. Que se van ¿Y qué sería más caro, de una pinta o plaqueta? Creo que las plaquetas son más caras. Son más caras. Sí. Por el proceso que implica, exactamente. de separación. Entonces, dime una cosa, luego de que tengo una pinta de sangre y la someto a ese proceso para convertirla, para extraer las plaquetas, ¿esa sangre no sirve ya? Sí, porque tiene otros componentes. Por ejemplo, la sangre tiene varios componentes. Ahí están los glóbulos rojos, que son específicamente los que nos ayudan con la parte ya circulatoria, con la oxigenación del cuerpo, y eso todavía sigue funcional. Lo que ya no tendrá una sangre sin plaquetas. El del dengue necesita las plaquetas. Sí. Necesita que lo sellen. Sí, pero eso realmente ya son en casos extremos, porque normalmente hay un proceso. El dengue, como te decía anteriormente, tiene un tiempo, tiene una temporada, tiene un periodo que es donde se manifiesta. Nosotros decimos que va hasta 7 días, porque, por ejemplo, a partir del primero al tercer día, ahí es donde empieza la sintomatología, que son la fiebre, el malestar general, el dolor de cuerpo, todos esos síntomas básicos que la gente dice, no, pues puede ser un dengue. Pero entonces, a partir del tercer día, tiende a desaparecer la fiebre, y es donde empieza la fase, nosotros como médicos le llamamos la fase crítica, que es la fase donde pueden presentarse la mayoría de las complicaciones que puede tener el dengue. Y a partir del quinto al séptimo día, es la fase que nosotros llamamos la fase de recuperación, que es donde ya empiezan a subir la plaqueta, empiezan a subir los glóbulos blancos. La persona tiene un rash, que es justamente indicativo de que la plaqueta empezaron a subir, y una vez la plaqueta empiezan a subir, ya la tendencia es a seguir subiendo y a todo normalizarse. Cada vez que muere un paciente de dengue, o quizá no cada vez, en algunos casos hemos visto que la familia no acepta, como que entiende que no debía morir de dengue. Sí. Entonces, en Santo Domingo hay un médico, no sé si conoce el caso, cuya hija de 9 años murió. Claro que sí. Él dice que
está de acuerdo con la primera fase de tratamiento, pero que no está de acuerdo con la segunda. Sí. Si tú conoces el caso y te has puesto lo primero de que la gente no acepta, el doctor que se queja de la muerte de su hija, que dice que al final el tratamiento él no lo comparte, prácticamente digamos que la dejaron morir. ¿Cuál es tu criterio al respecto? Mira, eso es un caso que yo he estado analizando porque una de las razones o de las cosas por la cual se queja el doctor, el colega, es porque se utilizaron medicamentos que normalmente no se utilizan en dengue y sobre todo se utilizaron en grandes cantidades para una paciente pediátrica. El paciente pediátrico es un paciente, tanto el paciente pediátrico como el paciente envejeciente, son pacientes especiales desde el punto de vista de que todo hay que calcularlo. Es decir, no se puede poner nada al ojo por ciento porque el funcionamiento de un envejeciente, de un niño, no es igual al de nosotros, que estamos sanos, que hacemos nuestras actividades diarias. Entonces, eso es una de las quejas de él, y él incluso dice que él va a someterse a un proceso, a someter ese caso a un proceso de investigación para determinar por qué se utilizaron 21 ampollas de midazolam, que es un sedante en un niño, eso es mucho. Entonces, ¿tú lo consideras mucho también? Sí, es mucho, realmente es mucho, porque el midazolam es un sedante. Entonces, también tenemos casos donde se ha utilizado dipirona, que es ayuda para la fiebre, pero que está descontinuado. ¿Entiendes? Entonces, ahí eso llama la atención poderosamente de por qué se utilizaron tanto. Es decir, cuál fue la razón. Esa proporción. Y sobre todo en una niña, 9 años. ¿Entiendes? Entonces, por ahí, hasta ahora es la información que yo conozco. Yo he estado dando el seguimiento al caso, porque es un caso importante y hay que analizarlo, porque ese es el caso de un fallecimiento de un colega, que tal vez hizo público porque es médico y eso, pero ¿cuántos más no pudieran estar muriendo? Y era su única hija. Y un sedante, José Fran, ¿cuál es el efecto que surte sobre este proceso? Por eso yo me hago la pregunta de por qué un sedante, sobre todo en esa cantidad. Tal vez pudiéramos decir que la niña de alguna manera presentó, qué sé yo, un estatus convulsivo por la sintomatología del dengue o por un shock, qué sé yo, y tuvieron que sedarla, pero ¿por qué tanto? ¿Por qué tanto sedante? Wow, qué fuerte. 12 creo que fue. Qué fuerte. Creo que fueron 12 o 11 que él mencionó, no recuerdo bien. Es la parte que él no comprende. No, de hecho no se entiende. Yo todavía debo investigar para ver qué pasó ahí, por qué tanto medicamento de ese tipo. Ahora yo te pregunto, José Fran, porque... Y Casandro lo dice, ok, un tema de salvaguarda, de política o qué sé yo, pero... O sea, ¿cuál es la necesidad de tener que omitirle a la gente, de tener que esconder, no exteriorizar esta situación real que hay con el dengue? Porque una de las cosas que puede ayudar a crear mayor conciencia respecto de la situación es que la gente entienda que es una realidad. Así es. Y que producto de lo que está aconteciendo hay vidas que se están cobrando. Así es. Entonces, de verdad, yo estoy anonadada. O sea, de verdad con este conversatorio yo estoy anonadada porque qué fuerte. Y que realmente, Mabel, y lamentablemente, estamos ahora en un periodo que es un periodo donde muchas cosas no se hacen como deben hacerse, porque estamos en campaña. Y tenemos un gobierno que está enfrascado en mostrar que ellos son la panacea, que ellos son lo mejor de lo mejor, que todo lo que se ha hecho, se ha hecho después del año 2020. ¿Entiendes? Todo, antes de eso no había nada, aparentemente. Exacto. Entonces, han ocultado mucha información en todos los sentidos, han ocultado muchos datos, no solamente del dengue, han mentido en muchos datos de salud. ¿Entiendes? Entonces, lamentablemente, debemos entender, y las autoridades de salud, el gobierno debe entender que hay temas que son neurálgicos para la sociedad dominicana, como es la salud, como es el dengue, que lo tenemos ahora, que todos los expertos, inclusive el doctor Clemente Terrero, un experto, es pasado director del Hospital Robert Rick Cabral, uno de los hospitales más grandes y de referencia nacional, ha dicho en diferentes ocasiones que ya el dengue o sea, que este es el brote más grande en la historia de la República Dominicana que hemos tenido de dengue. Oye. Cuando hasta no hace mucho las autoridades decían que no, que eso estaba controlado. Y peor aún, dice la vicepresidenta que se tomaron, o que este gobierno ha tomado todas las previsiones para que no llegáramos a este punto. Pero, de por Dios, señores, pero no somos tontos, tenemos ojos y somos gente que pensamos. Si se hubiesen tomado todas las previsiones, no llegamos al nivel que estamos ahora, de tener una emergencia nacional por dengue. ¿Ustedes tienen alguna estadística de los muertos a nivel nacional? No, yo no la tengo. Yo no la tengo. Ni tiene una idea tampoco. No, realmente no tengo el número exacto. No, muy bien. No lo tengo. Pero podemos tener por seguro, Casandro, que si dicen 5, son 500. Multiplíquelo por pares. 15, no. Multiplíquelo. O sea, Yo leí, Casandro, ya en torno a tu pregunta, estuve leyendo que eso fue un reportaje
o un periódico ya de hace varios días, de que habían confirmado 11 casos, 11 casos. de 11 confirmados. fallecimientos a nivel y del país. Desconfirmado, ignorado, no se sabe. Y el que murió de aquello, el que murió de esto. Sí, pero 11 en el país. ¿Y aquí nada más tenemos cuánto? 3 o 4. José Fran, y tú como médico, esa es tu área, ¿cómo tú en sentido general evalúas, valoras el servicio que el hospital Alejandro Cabral presenta a la población? Porque si dice, ahí no hay medicina del hospital, dice, no hay medicina, ahí no hay una jeringuilla, no hay una aspirina. ¿Cómo anda eso ahora? Mira, yo diría que pudiera hasta sonar extraño. Luego que empezó la gestión del director actual, yo he estado muy adentrado, mirando, observando, porque como colegio médico eso no corresponde. Sí. Y nosotros teníamos, ya nos habían dicho muchas personas de que el director era una persona conflictiva, que hay que estar pendiente, que hay que controlarlo, como quien dice. El doctor Albelo. Pero, o sea, yo he visto más bien una persona que se ha encargado o sea, que está tratando de que el hospital funcione. Okay. Y tal vez como yo como colegio médico no me luce decirlo, ¿verdad? Pero tampoco puedo decir las cosas que no son. No, la valoras, tu valoración. Yo he visto que al César lo que es del César. Exacto. Ha intentado hacer que el hospital funcione con todas sus precariedades. ¿Cómo cuáles? Con la deficiencia que hay, por ejemplo, nosotros tenemos una importante deficiencia de personal en ¿de el qué hospital, tipo? sobre todo médicos, enfermeras, médicos generales, médicos especialistas. A pesar de que se ha hecho un gran esfuerzo de, por ejemplo, recientemente en el área de medicina interna, para el hospital entero, solamente habían 2 médicos pasando visita. Ay, solamente 2 médicos. 2 médicos. O sea, que estaban sobreexplotados y haciendo entonces servicios de llamada. Pero ¿cuántos médicos tiene el hospital? Tiene muchos. El hospital tiene muchos médicos. Todos los médicos siguen yendo al hospital 2 horas y después se van a su clínica. No, mira, los médicos han demostrado un compromiso en este tiempo extraordinario con el hospital. Los médicos son los primeros que están ahí tempranito, pasándole visita a todos sus pacientes. No se va un médico del hospital sin ver el paciente. Pero tiene que cumplir un horario un médico. Hay un acuerdo con el colegio médico de que el médico debe cumplir 4 horas. Y los médicos, como te digo, van religiosamente. Dice que van un ratico, miran a los clientes y se van para su clínica. La realidad, lo que yo sí sé, Casandro, es que los médicos religiosamente van al hospital, ven sus pacientes, están pendientes de las llamadas cuando les corresponde, porque también hacen servicios de llamada, y no se van del hospital sin ver a todos sus pacientes, sin dejar todas sus órdenes listas y sin dejar un tratamiento instaurado para cada paciente. Eso es lo que yo he percibido, porque como te digo, vivo constantemente en el hospital, eso es lo que hago. Sí. Pero, te digo, extraordinariamente, la respuesta de los médicos ha sido satisfactoria, y no solamente aquí en San Juan, lo hemos visto también en otros centros de salud también de aquí, de la región. José Fran, y el asunto de pagos y eso, yo no manejo mucho ese asunto, porque yo gracias a Dios no me enfermo casi nunca, y cuando tengo algún problema lo resuelvo en mi casa. Pero yo sé que antes había que pagar algo. ¿En el hospital? Sí. No, ya en el hospital no se paga nada. El hospital es un hospital totalmente público. Gratuito total. Gratuito totalmente. Es un hospital. Y los seguros, que antes había que llevar un seguro. Sí. Bueno, el que tiene su seguro, pues pasa su seguro. ¿Y el subsidiado? También el contributivo. El hospital ya tiene acuerdo con el régimen contributivo. Sí, no con todos, pero sí tiene acuerdo con muchos seguros privados. Y de hecho, una de las razones por la cual ha aumentado las personas que acuden al hospital es porque justamente en un centro privado saben que hay que hacer algún tipo de copago, sí. Pero en el hospital no, ¿entiendes? No, obviamente la calidad no es la misma, eso no lo podemos decir, porque cuando tienes en un lugar que tiene abarrotado de pacientes, es difícil tal vez tú dar la calidad que un paciente amerita, pero sí, hay muchos pacientes que están migrando del sector privado al sector público porque no tienen que pagar diferencia. Exacto. Pero ahí es muy probable que haya una proporcionalidad, una relación directamente proporcional respecto de qué. Médicos que suelen brindar servicios en centros privados, pero que tienen la oportunidad de brindar sus servicios en el hospital con el seguro. Sí. No tenemos el tema del copago, pero ya tenemos una cuota garantizada por el seguro. Sí, pero mira qué pasa, pero a nivel público el médico no cobra por el seguro. Okay. Porque recuerda que a nivel público el médico tiene un sueldo establecido, que viene desde el Servicio Nacional de Salud. Muy bien. Quienes sí se benefician es el centro en sí, que recibe entonces el beneficio y ya hace una distribución, en muchos casos, por ejemplo, en el caso de los seguros, hay una distribución que se hace, que son los incentivos por seguro, por la atención, por ver paciente asegurado, es decir, se hace una distribución anual, 2 veces al año, de incentivos, en base a las ganancias que dan las aseguradoras. Pero doctor, ustedes como colegio médico,
han tenido hace tiempo una lucha, ya cambiando un poquito de lo del dengue, una lucha con este asunto del sistema de seguridad social de la República Dominicana, porque hay cosas ahí inaceptables. Es un desastre. Vamos a tener que ver con nuestros legisladores, a ver qué están ellos en eso. Por ejemplo, el asunto de la cuota por medicina, o sea, que 8,000 pesos. Sí. Yo tengo 8,000 pesos y si yo no lo uso, En este año. ¿para dónde se van esos cuartos? Son míos durante el año. Y si no lo usé, ya dejaron de ser míos y se van para otro bolsillo. Debieron acumularse. Yo tener 100, 200,000 pesos para medicina, porque es que son míos. Así es. Entonces, eso es parte de lo que ustedes están reclamando que se solucione. Así es, yo estoy totalmente ¿Y cuáles son de las acuerdo otras cosas que ustedes piden? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo pienso Es una sinvergüenzada, es un robo. nuestro sistema de seguridad social es el sistema más la palabra será inequitativo. O sea, es lo más perjudicial para el paciente que puede existir. O sea, nos venden un seguro de salud como la panacea de que en algún momento podemos utilizar el seguro de salud. Y cuando uno va al 90% de lo que uno quiere, no está dentro del seguro. Es una sinvergüenzada. Eso es un gran negocio, pero para los dueños de las ARS. Sí. El Colegio Médico ha venido luchando, mejor dicho, en contra de ese sistema. No que se elimine per se las ARS, pero sí que sean más justas. Porque, tal y como tú mencionas, es injusto, Casandro, que un paciente que tiene 8,000 pesos en medicamentos no lo use en un año y el año que viene tenga los mismos 8,000 pesos, porque no es acumulativo. Así es. O sea, ¿para dónde se fueron? Y peor aún, pues se fueron para el bolsillo de los dueños de las ARS. Peor aún, que cuando tú vas eso merecen el paredón, es lo que merece cuando esa tú vas gente. con tu seguro, Casandro, que tú vas a una farmacia con tu seguro y llevas una receta y en la farmacia te dicen, no, este no lo cubre, pero tienes 8,000 pesos ahí, este no lo cubre, Yo, pero ¿por qué no lo cubre? Exactamente. ¿Cuál es la razón? Otra vagabundería. Esa es otra vagabundería. Otra cosa también es, por ejemplo, y ahí yo me pongo del lado de los médicos, y es que, por ejemplo, cuando tú vas a... Muchas personas se quedan, no, que el médico me cobra diferencia. Pero cuando tú te fijas, Casandro, que el seguro le paga a un médico 500 pesos y que cuando tú le haces los descuentos queden 350 pesos por un paciente, evidentemente hay que de alguna manera equilibrar ese pago, ese cobro que hace el médico que se formó 10 años, que se formó 12 años, hasta 15 años. Tenemos médicos aquí en San Juan que se formaron hasta por 15 años para vivir de la medicina y poder darle una vida digna a su familia y que un seguro 350,000 pesos. Cuando gente que no ve un solo paciente se echa en el bolsillo 4,000, 5,000, 6,000, 10,000 millones de pesos sin ver un solo paciente, sin levantarse de madrugada a ver una emergencia, sin operar a un paciente. Entonces, esa es la inequidad de nuestro seguro de salud. Igualmente, por ejemplo, las personas que tienen pacientes con alguna discapacidad de tipo mental, que ameritan que ser vistos por un psiquiatra, la seguridad social no cubre psiquiatría. La seguridad social no cubre la atención hospital ambulatoria, la atención domiciliaria. Si tú tienes un paciente en tu casa que no puede movilizarse, que no puede ir a un centro de salud, si yo como médico quiero, o tú me contratas a mí para ir a verlo, tienes que pagarlo privado. Y el sistema tiene miles de millones. Así, miles de millones. Es decir, es un sistema totalmente injusto que obligatoriamente la ley de seguridad social debe ser revisada. La ley de seguridad social debe ser modificada en favor de la clase menos pudiente, en favor de los pobres, que somos los que pagamos de manera religiosa nuestro seguro de Pero salud. es un asunto del Congreso, Es un asunto de los legisladores. Ahí estará entrando el hombre del maletín a ese asunto. Yo pienso que hay no sé si es el maletín, el de la funda, el de la bolsa, cuál. El de la bolsa negra. Pero hay muchos intereses. Sí, Lamentablemente. Porque es que eso se ha discutido mucho. Sí, hay muchos Y intereses. no hay solución. Y los cuando- legisladores no hablan de eso. No, y que cuando tú miras... Es que las herencias son un poder, tú sabes. Claro que sí. Pero Cuando más tú miras- poderoso es el pueblo. Debería. Bueno, Pero no es lo que es. El pueblo está harto de quienes eso, nos ¿eh? representan, ¿verdad? Quienes están llamados a No representar. hacen nada. No nos representan, entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Bueno, yo creo que hay que... Mira, nosotros vamos a comenzar un reclamo aquí en mancomunidad con el Colegio Médico Dominicano para no ser cómplice gratuito Sí. de esos sinvergüenza que están dentro del sistema de la seguridad social, Es un crimen. que son enemigos del pueblo Es un dominicano. crimen, es un crimen total lo que están haciendo, lo que pasa en este país con ese sistema de seguridad social. Bueno, yo José creo Fran, que- déjame hacerte una pregunta ya para finalizar. Bueno, no, pregunte todo lo que usted quiera.
Este tema del colegio médico, tú eres presidente, ¿qué tiempo dura la gestión? Sí, la gestión, yo estoy casi terminando ya. Eso te iba a preguntar, Sí. porque yo ya he visto promociones Sí, de sí, planchas sí. que ya se están postulando para lo próximo. Y Sí, la gestión del colegio médico dura solamente 2 años Ok. y no hay reelección. Ah, no hay reelección. Consecutiva no. Ah, consecutiva. Ok. No hay reelección consecutiva. Para que no usen los recursos del Estado, los recursos del colegio. Y mira que el colegio médico es más un servicio por vocación en favor de los médicos, en favor de la clase del pueblo sanjuanero, porque ahí no hay un sueldo, ahí no hay un incentivo. No tienen una cajita chica. No, ahí para nada. lo que hay es gastos. Ah, Ahí lo que es gastos, muchos gastos y mucha exposición, exacto. Sí, sobre claro. todo. Sí, sí. Pero sí, son 2 años que dura. Ya yo asumí la presidencia en diciembre del año 2021. Ya se supone que en diciembre del año 2023 yo deba salir. Hay elecciones del colegio médico para elegir las nuevas autoridades tanto a nivel nacional, regional y provincial el 8 de noviembre. ¿Tú tienes tu candidato? Nosotros, claro que sí, nosotros en San ¿Por Juan quién estamos apoyando y hacemos un llamado a todos los médicos de la provincia de San Juan a que apoyen, así como nosotros apoyamos a la doctora Silvia Piña. Silvia. Sí. hija Silvia del Piña. doctor Iván Piña. Ah, La doctora Silvia Piña es una médico gremialista, es parte de nuestra junta directiva, ella es secretaria de actas. Ella es imagenóloga. La doctora Silvia Piña casi no la ven en el ¿Ella es hospital. qué? Imagenóloga. ¿Es que si eso qué es? Son los médicos que se encargan De las imágenes. de informar qué hay en las imágenes. Que hay en las imágenes. Entonces la doctora Silvia Piña como imagenóloga, ella está en su cuevita, ella tiene un departamento y casi no la ve, pero es una gremialista formada, es una mujer, es una estratega, es una mujer que tiene mucha sensibilidad por la causa de los médicos y sobre todo que nos asegura a nosotros que va a continuar la obra que nosotros hemos realizado ya que hemos realizado en el colegio médico. No sé si te han pasado recientemente. Lo que Sí. están pintando. Nosotros ahora. hemos sometido al colegio médico a un proceso de remodelación que nunca se había hecho. Remodelación tanto del local, de las áreas comunes, de los baños del área de la piscina, de la verja perimetral. Todo eso nosotros hemos sometido. Nosotros tenemos la certeza de que la doctora Silvia Piña va a continuar con esos trabajos y también va a continuar la defensa que nosotros llevamos en favor de los médicos de la provincia ¿Tú de San te Juan. vas Qué bueno. conforme con tu gestión? Yo pienso que sí. Yo creo que me voy más que conforme porque hemos recibido un apoyo contundente del doctor Selencaba. Yo pudiera llamarle el padre del colegio médico luego del doctor Durán Bracho. Porque Y Waldo. Waldo es un plato aparte. Y que rebusero, el que más pelea. Waldo es un plato aparte, porque yo te digo que la mayoría de los logros que hemos conseguido los médicos han sido en las gestiones de Waldo. Pero cuando te hablo de infraestructura, de remodelación, porque tenemos locales, Casandro, que tienen años que no se les pasaba la mano. Anyway, en la Romana, cuando la tormenta reciente, se fueron los techos, se destruyeron los locales, esos locales fueron totalmente reconstruidos en la gestión de Selencaba. A nivel nacional, el doctor Selencaba ha hecho una inversión importante de muchos millones de pesos para remodelar, para remozar, incluso para construir locales en las provinciales del colegio médico. Y yo sé que la historia se lo reconocerá. Y aquí en San Juan, bueno, le digo a los médicos de San Juan, Silvia Piña, esa es la plancha número 1. Y es popular y ella. vuelve Waldo. Es popular. Sí, la doctora Silvia Piña. ¿Waldo vuelve? Vuelve Waldo. Bueno, viene la pelea. Vuelve Waldo. Si viene a pelear por la cuestión de la seguridad social, no vote a nosotros aquí como aliado número 1. Vuelve Waldo. No, pero qué bueno, qué bueno. Sí. No, nos alegra mucho, de verdad. Yo me siento muy satisfecha. Para nosotros ha sido un placer realmente, José Frank, tenerte aquí Para y mí poder placer. contar con un profesional del nivel que tú representas. Señores, en San Juan hay mucho talento, en San Juan hay gente con mucha capacidad y José Frank es una persona de esas. Es un gracias. joven, José Frank, tú no hablas de lo otro, José Frank. No, porque para no mezclar. Venimos otro día que nos inviten. Pero me alegra mucho, en otro programa hablaremos de eso, Sí. pero me alegra mucho que de la misma manera que has decidido hacer inmersión en la asunción de estos temas de desempeño de roles de liderazgo, Sí. como lo has hecho perfectamente, según nos ilustras, en lo que es el Colegio Médico Dominicano, pues también lo hagas desde otras esferas en la cual se necesita gente como Así tú, es. precisamente, que represente y, como decimos, con propuestas. Eso es lo que nos ha motivado. Y Mauro. compromiso. Sí, de verdad que Bueno, te felicito yo- y muchísimas gracias Gracias a ustedes. por esa súper entrevista que tú nos has concedido esta mañana. Gracias. La verdad que después de lo que Madeline ha dicho, yo me quedaría corto. Vamos a una pausa ya. Lo que tengo que hacer es sumarme a lo que ella ha dicho. Yo creo que tú has sido un digno representante del colegio, gracias. sanjuanero distinguido, preparado, un cuadro desde su provincia. Así que Gracias. muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes.
Si quieres enviarle un mensaje a la población respecto al mismo tema del dengue en sentido general, también Sí. puedes hacerlo. Qué bueno que tú me das la oportunidad, Mabel, porque es bueno que todos los sanjuaneros sepan que el dengue, como le decía anteriormente, es una enfermedad que es fácil de curar. Simplemente cuando usted tenga un paciente que tenga toda la sintomatología subjetiva de dengue, que tenga fiebre por más de 3 días, que tenga dolor articular, que tenga malestar general, incluso puede presentar hasta vómito, que acudan de manera inmediata a un centro de salud. No se quede medicando en casa, porque el dengue es una enfermedad que se cura, pero si se atiende a tiempo. También en su casa, todos esos envases que pueden acumular agua, que es donde se cría el mosquito que transmite el dengue, vamos a limpiar nuestro entorno, vamos a mantener nuestro entorno limpio, vamos a ayudar junto a las autoridades que necesitan nuestro apoyo a que erradiquemos el dengue, por lo menos ayudemos a disminuir este brote de dengue que tenemos actualmente, que nos está cobrando tanta vida valiosa de dominicanos. Bueno, muchísimas gracias. Bien, para servirle. Gracias. Bien. José Vamos ahora a Frank. una pausa y en breve estamos de vuelta.